Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. El por qué o los por qué Gonzalo Castillo es el precandidato a la presidencia preferido del presidente Medina, se cae de la mata. Gonzalo, principalmente Gonzalo, pero también José Ramón Peralta, fueron los primeros en invertir en Danilo, en el proyecto presidencial Danilo, incluso en las elecciones cuando perdió. Porque como la política se ha convertido en un negocio, los empresarios que se aproximan a los partidos y que se incorporan a ellos, invierten en candidaturas para obtener una alta rentabilidad, altas ganancias en todo ese proceso de ejecución de política cruzada por la corrupción y por la impunidad. Y pasan a ser alcancías de los presidentes. Ese es un término que hemos empleado muchas veces. Las dos principales alcancías, no las únicas. Y la principal es la de Gonzalo Castillo. Y en segundo lugar, José Ramón Peralta. Gonzalo Castillo operó con las siguientes empresas. El IDOSA, la de helicóptero, que engordó extraordinariamente durante las dos administraciones de Danilo Medina, que además tiene una subcompañía que se llama Aeroambulancia, y hay que ver los contratos con el Estado, siendo él ministro de Obras Públicas. La Minicomsa, que es la de micro y mini computadora, también cantidad de contratos con todas las instituciones del Estado, y ustedes saben cómo son esos contratos, sobrevaluados. La constructora Castillo López, que oigan los proyectos vinculados a Odebrecht, la carretera Bárbaro Ubero Alto, Minche, Sabana de la Mar, San Pedro de Macorís, Las Romanas, el Boulevard Turístico del Este, ahí hay una suma y hay un soborno enorme, el Corredor Duarte, y además hay otra empresa, Hormicondo, que es la de el asfaltado, con los contratos con las alcaldías. Eso es un filón de corrupción. Pero además, nepotismo, su mujer, su hija, colocado en puestos con alto sueldo, todo eso penalizable. Su patrimonio aumenta mal contado, muy mal contado, en 4 años en 247 millones de pesos. Y entonces, usted tiene también Punta Catalina, la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas con el presidente Medina. Y hay otra fuente, porque los presidentes, aparte de ese tipo de alcancía empresarial, tienen narcos alcancía. Lionel tuvo varias. Quirino, Figueroa Agosto, Nelson Solano, el zar de la heroína. Y todo parece indicar que la gran alcancía del gobierno de Danilo es César el abusador, el protegido. Ojo con los drones y los radares persiguiendo a César el abusador. O es un allante, o puede pasarle lo que le pasó a aquel narco colombiano con el tema de los teléfonos y los radares y la llamada y las cuadriculaciones para detectarlo y matarlo, porque así no habla. Así no habla. Son 20 años de impunidad. Entonces, está clarito, hay una complicidad de alto nivel y de altísima rentabilidad
que se puede develar en el caso de Punta Catalina y en muchos otros casos más. Y si no pudo ser Danilo Medina su propio protector, tiene que buscar uno de la mayor confianza posible. Y cuando usted compara con los demás, ninguno tiene más complicidades y más razones para defenderse y defender a Danilo Medina, protegerlo, si al caso llega a ser presidente, que Gonzalo Castillo. Por eso se nota la enorme desigualdad en el tratamiento del tema. Los otros de pendejos se metieron a ser precandidatos del equipo de Danilo. Danilo le puso la norma y ahora le saca el pie, le da preferencia en grande por las razones dichas a Gonzalo Castillo y viene la crisis en el conjunto. Naturalmente todos los demás están sensiblemente minimizados. Dicen que el que compite es Domínguez Brito, pero ¿qué va? En términos de, podrá tener más sectores de la tecnocracia del danilismo, un aliento de la cúpula de la Iglesia Católica y del Opus Dei y algún alientito de la Embajada de los Estados Unidos. Pero la maquinaria del Estado, con todo su ministerio de alcance nacional y sus entidades, puesta en movimiento en favor de un candidato, tiene mucho más probabilidades de impactar en la interna y también de pelear en las primarias abiertas frente a Leonel Fernández. Esa es la apuesta de Danilo Medina. No quiere decir necesariamente que le salga todo bien, porque cuando los procesos, las facciones entran en crisis, están en crisis, claro, están compitiendo entre peores, porque ¿quién es peor? De Danilo y los dos son peores, y Leonel. Malo, y malo sobre malo da peor. Aparte de que es peor sobre peor lo que está planteado. Entonces, parece ser que se inicia la desbandada, pero eso lo vamos a ver ahora en el próximo segmento. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Sí, la desbandada. Parece que se ha iniciado. Y se ha iniciado con la deserción en carta de renuncia a su precandidatura de Amarante Baré. El que Danilo Medina premiara con el Ministerio de Educación, con los fondos abultados del 4% que logró el pueblo dominicano en una de sus luchas estelares. Con la desventaja de que quienes dirigieron esa lucha la pusieron en manos de los candidatos a la presidencia, de un compromiso público. Y naturalmente que eso daba pie a que el candidato ganador, y fue Danilo, pervirtiera, prostituyera el 4%. De ahí han salido dos precandidatos a la presidencia. Pero Amarante Baré ha financiado su candidatura con fondos extraídos del 4% y financió la de su propio hijo en Moca. Y ahora quiere presentarse como un patriota. Como un patriota que reacciona frente a el aplastamiento del Estado. Es decir, al convertirse, por las razones dichas, Gonzalo Castillo en el preferido de Leonel, todos los demás compiten en desventaja, por lo que le decía en términos del aparato del Estado. Lo que no quiere decir que los demás no tengan responsabilidad y alta en la corruptela de Leonel y en la corruptela de Danilo. Porque también hubo transfugismo en todo esto, ¿no? Y uno de ellos, aventajado en eso, fue Amarante Baré. Naturalmente, el ego
da lugar a que incluso cuando se ven, bueno, cuando ellos usan el Estado para aplastar al otro, no es malo. Y cuando la gente que ellos apoyan en un momento determinado lo usa, como lo ha hecho Danilo, como lo hizo Leonel, no, eso no es malo. Lo malo es que lo apliquen contra ellos. Y eso es lo que está pasando alrededor de esto. Entonces, como el ego de esa persona es muy grande, su yo es inmenso, y no miden proporciones y se dejan utilizar, porque son demasiado ambiciosos, no tienen ni siquiera una evaluación racional de lo que pueda pasar. Lo usaron y ahora tienen que ellos mismos descartarse. Parece ser el inicio de una demandada. Habrá que ver cómo maneja Danilo esta situación. La demandada favorece, en términos relativos, a Leonel. Habría que ver si alguno de ellos se atreve, porque todos tienen cola. Y aquí se utiliza el chantaje y se utiliza la amenaza y se utiliza develar lo que está oculto, que es mucha suciedad. Entonces habrá que ver si se atreven a apoyar a Danilo contra Gonzalo. Pero bueno, eso está ahí, no vamos a hacer vaticinio, porque eso se va a ver pronto, cómo se desenlaza la situación. Lo que sí es que, bueno, ya Pechito habló del ventajismo del Estado. Bueno, por ahí dicen que Domínguez Brito está medio disgustado. En fin, y hay otros que, imagínese usted, en términos de posibilidades de competencia. Pero todo eso se usa para negociar. Hay quienes se tiran a la presidencia y terminan regidores, o diputados, o diputadas, porque se dan importancia por esa vía. Bueno, Domínguez Brito es el que presentan como competidor de Gonzalo en el danilismo. Es un competidor débil, con determinado apoyo, como decía, de iglesia, de embajada, pero sin que la maquinaria del Estado se vuelque en su favor. Lleva entonces, en consecuencia, la de perder. Y entonces viene la segunda pelea, ¿no? La pelea de las primarias abiertas. Y hay que ver cómo operará el Estado y cómo operan los fraudes también. Cómo operan los fraudes, porque el que paga la orquesta pone la música y lógicamente manda. Y manda sobre los organismos de arbitraje y de decisión. Y miren ustedes, si no, ellos hablan de que le concedieron al PLD y al PRD, no, le concedieron al PLD, al danilismo, violentar una norma que la propia Junta había establecido. Imagínense ustedes, ya en la competencia con la oposición, ¿qué va a pasar con esa Junta Central Electoral y con ese Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué va a pasar alrededor de eso? Bueno, lo vamos a ver pronto, pero de todas maneras, ¿qué se saca de todo esto? Se saca que estamos posiblemente frente a una de las elecciones más pervertidas de la historia reciente del país. Degradada, pervertida, donde lo que se está negociando es impunidad, vínculos con el narcopolítica por donde quiera. Es decir, nada indica que esto pueda ser mínimamente mejor que lo que pasó en el 2016. En el 2016. Y en el 2012 también. Es para peor que va esto en términos de decomposición. Y en términos de lo que van a ser los resultados. Aquí no se pueden analizar las cosas, la cuestión electoral, diciendo, bueno, que es un escenario que independientemente que lo controle
la derecha y que hagan fraude y que todo esto, hay que ver si se puede acumular fuerza a través de él. No, aquí estamos frente quizá uno de los sistemas electorales de más larga data diseñado para favorecer una especie de oligopolio político, de 2 o 3 partidos, o de 2 partidos y las biságaras. Está diseñado para eso. Y el que tiene más poder, tiene más posibilidades de imponerse a todos los niveles habido y por haber. Y además con un grado de corrupción que manda padre y madre. Pausamos y volvemos. Y vamos a saltar un poquito el charco. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Del pueblo. Es muy alentador para el movimiento camañista y para las izquierdas transformadoras de nuestra República Dominicana que en el contexto del agresivo contraataque estadounidense y las ultraderechas del continente contra los justos anhelos y las significativas rebeldías populares latino-caribeñas y en el marco del reforzamiento del Estado terrorista colombiano y las consecuencias nefastas de la traición y perversión del Acuerdo de Paz de La Habana, las FARC-EP hayan decidido retomar la ruta de la insurgencia armada y la unidad político-social de las fuerzas del cambio democrático a favor de una nueva Colombia y una paz con justicia social y soberanía. Saludamos la voluntad de coordinarse con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y todos los movimientos en pie de lucha, así como los esfuerzos innovadores por aplicar nuevas modalidades y estrategias de combate concentradas en el accionar contra la oligarquía mafiosa y el impulso a un proceso constituyente que conduzca a una transición alternativa y transformadora, a un gobierno popular y democrático proclive a los anhelos de paz digna y cambios sociales profundos. Confiamos en que ciertamente se está iniciando una nueva etapa de lucha de intenso contenido esperanzador, capaz de remontar los daños de una paz traicionada, precedida de concesiones que nunca debieron convertirse en componente de ese fallido acuerdo. El desarme y la desmovilización unilateral de las FARC-EP, que nosotros criticamos en su momento, la aceptación de la continuidad del paramilitarismo criminal, que también criticamos oportunamente, la renuncia al proceso constituyente y a cambio de la aprobación del plebiscito y la permanencia de 100 bases militares estadounidenses y demás mecanismos de intervención a cargo del Comando Sur. Pensamos que a la justa y vibrante denuncia de las fechorías del poder santanderista, reaccionario, y la perversidad con que la clase dominante gobernante colombiana y el imperialismo estadounidense asumieron el sabotaje al acuerdo de paz Estado FARC-EP, es preciso en perspectiva agregarle una necesaria reflexión crítica, autocrítica de los diversos comportamientos en el campo de las fuerzas revolucionarias, especialmente referida a las actitudes y hechos que favorecieron la estrategia de las fuerzas contrarrevolucionarias. De todas maneras, para nosotros y nosotras, como revolucionarios internacionalistas, lo más valioso de esta trascendente decisión es el ejemplar, arriesgado y exitoso esfuerzo desplegado por ustedes para rearticular la FARC-EP y retomar la ruta de Marquetalia y reivindicar el inmenso legado del legendario comandante Manuel Marulanda Vélez, inspirado por las ideas y acciones del libertador Simón Bolívar y por el fundador del socialismo científico, Carlos Marx. Se trata sin duda de una hazaña política colectiva. Nuestro reconocimiento externo a ellos y a sus continuadores en Colombia y en nuestra América, por la coordinación central del movimiento camañista. Esta fue la declaración en esta ocasión. Y hay que decir
que esa determinación de la FARC ha impactado la opinión pública mundial, muy especialmente la de nuestra América, porque se evidenció claramente al poco tiempo de esa especie de rendición, de esa entrega de armas unilateral, de esa renuncia a que hacíamos referencia a plantear el proceso constituyente como condición, de la necesidad de comprobar que los acuerdos avanzaban, se concretaban, muchos de ellos de mucha significación en el terreno económico-social, sin rendir las armas, sin entregar las armas, sino dejando de usarlas con cese al fuego. Se evidenció claramente que el gobierno inicia un proceso de perversión de ese acuerdo, de modificaciones sucesivas, para implementar una política de matanza incluso, que por los datos que se ofrecen, más de 150 exguerrilleros asesinados, más de 500 activistas sociales de movimientos sociales, del movimiento campesino, del movimiento sindical, del movimiento de mujeres, del movimiento indígena, de los afrodescendientes. Todos ellos dirigentes de calibre, un plan selectivo de asesinato, con el paramilitarismo intacto. El balance puede ser peor en poco tiempo a lo que pasó con la Unión Patriótica a raíz del primer acuerdo de paz que hizo la FARC con el gobierno del Frente Único y que dio por resultado 5.000 muertos como balance. De manera que reaccionen una parte importante de ese movimiento, reconstruyan la fuerza de acción y replanteen el problema, tiene un valor muy significativo y eso no se contrarresta ni con bravuconada ridícula como la del presidente Duque, que es capaz de sugerirle a Guaidó, que no preside nada, que asuma que la persecución en Venezuela de esta gente que está en territorio colombiano, en las montañas de Colombia. Así que saludamos ese paso y le vamos a dar seguimiento a las diferentes reacciones que sobre el mismo se están presentando. Un fuerte abrazo, despidiendo esta semana laborable en Tiro al Blanco, un espacio donde siempre se puede decir lo que otros no dicen o muy pocos se atreven a decir. Hasta el próximo lunes. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin doble.